Entonces, nuestro trabajo, entre comillas, es ese, ¿no? Una vez que identificamos cuál es el problema, cuantificamos cuál es el problema, lo que utilizamos son herramientas y metodologías para solucionar esos problemas de cara a buscar ese óptimo global de la organización, ¿vale? Intentando buscar la excelencia. Para ello también es importante, nuestro perfil normalmente lidera equipos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que tenemos las herramientas y metodologías para la gestión de ese equipo e intentar, pues lo que os he dicho hasta ahora, ¿no? Buscar esos niveles de eficiencia elevados. Entonces, bueno, un poco explicado de otra forma y para ver las diferencias entre las diferentes especialidades de las ingenierías, intentamos plasmar pues en este coche, ¿no? Eh, nosotros somos, bueno, os explicaré los últimos. Empezaré, por ejemplo, con diseño industrial y desarrollo de producto. Esta ingeniería, lo que, bueno, uno de sus objetivos, si estamos hablando del coche, sería que el coche fuera estéticamente bonito, que fuera agradable al tacto, que fuera ergonómico, etc, etc, ¿vale? Los ingenieros informáticos, ¿qué harían? Pues toda la parte de informática que tiene ese coche, pues tanto el diseño de los planos, elementos, etc., hasta lo que es la programación de ese coche. Lo mismo pasaría por la parte electrónica, ¿no? Entonces, la parte de diseño electrónica y programación de la electrónica. ¿Y a qué se dedicarían, por ejemplo, los ingenieros mecánicos? Pues lo que harían era todo el cálculo estructural, por ejemplo, qué vibraciones tiene que aguantar ese coche, cuáles son los diámetros, espesores que tiene que tener yo que sé, un álave, un disco de freno o un lo que sea para que aguante la torsión, la resistencia, etc, etc, ¿vale? Y la pregunta es, ¿y nosotros los ingenieros en organización industrial a qué nos dedicamos? Pues a que todo vaya bien, ¿vale? ¿Qué quiere decir que todo vaya bien? Pues desde que se concibe ese coche hasta que se entrega en el concesionario o en vuestra casa, digámoslo así, pues asegurar que todo en ese proceso de valor se hacen las cosas correctamente bien, ¿vale? Y normalmente somos los que gestionamos que todo eso se haga. Dicho de otra forma, lo que nosotros hacemos es, desde que se concibe la fábrica o desde la idea del diseño del producto hasta que lo tenéis en casa, pues toda esta cadena de valor tomamos parte dentro de esa cadena, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues tanto en la definición del producto, tanto en la industrialización de cómo se debería de hacer ese producto y tanto en la mejora y optimización de ese producto, ¿vale? Yendo más a las áreas o en qué áreas nos podríamos trabajar o a qué nos podríamos dedicar, ahí aparece una serie de logística, materia prima, aprovisionamiento. Somos nosotros los que decidimos qué materia prima hay que, hay que comprar, cuánto, dónde. Somos nosotros los que decidimos de qué forma hay que producir, con cuántas personas, qué máquinas, cómo tienen que estar organizadas esas máquinas. Somos nosotros los que nosotros los que decidimos cuál es el nivel de calidad que queremos obtener. Para eso, cuáles son los procesos que tenemos que optimizar y cuál es el resultado que queremos tener. Somos nosotros los que decimos luego, una vez que se realiza, cómo se debería hacer esa distribución de los productos. Somos nosotros los que nos aseguramos cuáles deberían de ser el funcionamiento óptimo de las máquinas para asegurar que todo funciona correctamente. Nosotros somos los que tenemos que planificar qué producto, cuánto. Eh, Veis que nos podemos dedicar dentro de la cadena de valor desde que se diseña el producto hasta que se entrega en un montón de sitios, ¿vale? Para eso lo que hacemos es, a lo largo de la carrera de los 4 años, os vamos llenando la caja de herramientas de un montón de diferentes metodologías y herramientas que unos aparecen ahí, ¿vale? Pues que podéis ver ahí diseño de experimentos, un montón, ¿vale? Entonces, uno, en el momento que vosotros, ya mañana estéis trabajando y tengáis un problema o identifiquéis un problema, recogéis los datos y tengáis esa información, deberíais de ser capaces de aplicar la metodología correcta para darle solución a esos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, veis que el aspecto o el espectro que se puede dedicar un ingeniero o ingeniera en organización industrial es muy grande. Además, también formamos bueno, y os damos conocimiento en gestión de proyectos, desde que se inicia cualquier proyecto hasta que se finaliza, cómo se debería gestionar, todo lo que son el aseguramiento de la calidad, calidad total, ISOs, etc. Aprovecho a deciros otra vez, ¿vale? Ir apuntando, bueno, así no me siento tan solo explicando. Dicho de otra forma, o sí, dicho de otra forma, las preguntas que deberíamos de ser capaces de responder son estas, ¿vale? ¿Qué debemos de producir?
qué necesita el cliente, cuántas unidades se prevé vender, cuántas unidades le deberemos de dar a cada cliente, qué características de calidad se debe cumplir, cuál es el valor añadido que ofrece nuestro producto, qué materiales, cuál es el proceso de fabricación, qué máquinas utilizaremos. Si estamos hablando de producción y fabricación, ¿quién va a ser nuestro proveedor? ¿Qué vamos a traer de China o va a ser el taller que está al lado de casa? ¿Qué cantidades voy a pedir? ¿Cuáles son los lotes mínimos que voy a almacenar? No sé. ¿Cuáles son las condiciones de nuestra maquinaria? ¿Está todo como para satisfacer la demanda del cliente o no? Nuestras capacidades, o sea, nuestras instalaciones tienen capacidad suficiente para responder a nuestros clientes, para satisfacerlas, tanto puede ser tanto de capacidad, tanto de calidad, ¿vale? ¿A qué ritmo se debe trabajar? ¿Cuántos relevos? ¿Con qué operarios? ¿Cuántas personas? ¿Qué materia prima? ¿Dónde debemos almacenar? ¿Dónde debemos entregar? ¿Cuál es la saturación de nuestras instalaciones? Ya veis, ¿no? Que son a los 4 años o una vez finalizado el grado deberíamos de ser capaces de responder a todas esas preguntas dependiendo de la casuística de cada empresa, claro, porque cada empresa es diferente, ¿vale? Lo mismo, cómo podemos reducir la cantidad de productos defectuosos, cómo podemos minimizar la cantidad de paradas en nuestras máquinas, minimizar despilfarros, incrementar eficiencia. Ya veis, ¿no? Siempre está relacionado y nuestro trabajo es eso. Es una especie de detectives de los problemas y una vez que hemos identificado los problemas, pues darles solución. ¿Vale? Y para conseguir todo esto, lo que hemos diseñado es un plan de estudios. ¿Sí? Un plan de estudios en 4 cursos. Y lo que os voy a intentar señalar son las cosas más importantes, ¿vale? De cada uno de los cursos. Y que ha aparecido también en el vídeo, ¿vale? Comentaros que a lo largo de los 4 años, en los 4, en cada semestre, va a haber un proyecto semestral que nosotros le llamamos PBL, ¿vale? No es PLB, sino que es PB, ¿vale? Project Based Learning. Eh, donde se os presenta, normalmente no, siempre son en equipos y lo que se os presenta es un problema, ¿vale? Y lo que deberéis de dar es solución a ese problema y normalmente suelen ser con el conocimiento que habéis adquirido a lo largo de ese semestre en las diferentes asignaturas, ¿vale? Entonces, el primer semestre lo que se os pondrá es un problema donde trabajéis pues matemática 1, física 1 y todo el conocimiento que habéis adquirido en ese semestre, ¿vale? Y eso se hace en todos los cursos, ¿vale? El peso más o menos es 20%, son 3 o 4 semanas en primero, 4 o 5 en segundo y 5 o 6 semanas en tercero, ¿vale? Eso quiere decir que tendréis una parte lectiva, ¿vale? Y luego habrá una parte de PBL. En la parte de PBL no hay clases, ¿vale? Lo que vosotros trabajaréis en vuestros equipos para darle solución a esos problemas, ¿sí? También señalar que una de las características de nuestro modelo educativo es la colaboración con el profesorado y la cercanía con el alumno, ¿vale? Nosotros intentamos estar lo más cerca posible del alumnado bueno, pues para solucionar los problemas y para que la parte lectiva también sea lo más sencilla y personalizada posible, ¿vale? Más y sus menos. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, en segundo o en tercero no suele ser tan tener en cuenta que el salto de bachiller a primer curso suele ser bastante grande. Entonces, este primer curso solemos andar un poco al loro para estar más cerca de vosotros, ¿vale? En el segundo curso hemos puesto como característica la formación dual y la alternancia estudio-trabajo, ¿vale? En el grado de organización industrial solemos animaros muy mucho para que en segundo curso empecéis a trabajar. ¿Qué quiere decir empezar a trabajar? Pues sería, además de las clases, trabajar 4 horas en una empresa, ¿vale? ¿Por qué os animamos tanto en el grado de organización industrial a trabajar? Pues porque de la misma forma que otras titulaciones pueden tener su propio taller, puede ser mecánica, tornos, puede ser laboratorios de diseño, máquinas 3D, yo qué sé. Para nosotros el laboratorio es la empresa, ¿vale? ¿Dónde se aplican todas las metodologías que vamos viendo en clase? Pues en las empresas. Entonces, os animamos desde el segundo que empecéis a trabajar, ¿sí? Eh, el trabajar, ¿qué supone? Pues venir a clase 5 horas y luego ir pues, a trabajar 4 horas y además estudiar en casa, ¿vale? Bueno, suele ser la típica pregunta. ¿Y qué tal se lleva el trabajar y estudiar? Pues suele ser durillo al inicio, ¿vale? Normalmente soléis aprovechar muchísimo mejor el tiempo que si no estuvierais trabajando, ¿vale? Entonces, sí tenemos la experiencia que si preguntamos a todos los alumnos
las puertas abiertas online, no puedo cerrar a los alumnos. Bueno, si les preguntaras a todos los que están en la NICAS, pues en alternancia estudio-trabajo, pues dirían que merece la pena. ¿Por qué? Pues porque se utiliza muchísimo mejor el conocimiento que se da en clase. Entonces, hay un solo alumno que diga, joder, lo que os dirán es duro, pero merece. ¿Vale? Entonces, se cobra 500 y pico euros al mes y bueno, ahora voy, Julen. La diferencia entre alternancia estudio-trabajo y dual suele ser el dual es un sello que da el gobierno vasco, ¿vale? Eh, el dual quiere decir que si se trabaja el segundo curso, el tercer curso y el cuarto curso, se os daría un sello que aparecería en vuestro título y se os diría, habéis sacado el grado en organización industrial con el sello dual, querría decir que trabajando, ¿vale? El sello dual no es para todos los alumnos y alumnas, por lo que sí solemos deciros es que, si luego ya veremos, que en tercero hay opción de ir al extranjero. Hemos dicho que para el sello dual hace falta estar trabajando en segundo, en tercero y en cuarto, ¿vale? Entonces, no es compatible la formación dual y ir al extranjero a estudiar, ¿vale? Sí sería compatible alternancia estudio-trabajo y ir al extranjero a estudiar, ¿vale? Porque sí se podría hacer el segundo trabajar, tercero trabajar y hacer el proyecto en el extranjero desde una empresa. Entonces sí podríais obtener el sello dual, ¿vale? No sé si me he explicado. Pero bueno, si es que no, luego me vais preguntando, ¿vale? Simplemente voy a responder. ¿Hay algún problema si no se ha dado dibujo en bachiller? No suele haber ni un problema, ¿vale? Hay asignaturas que a la gente le cuesta más o menos, pero no porque no haya o haya dado en bachiller. Daos cuenta que todo lo que no, o sea, tenemos en cuenta eh, que algunos habéis hecho unas asignaturas en bachiller y otros otras, ¿vale? Entonces empezamos todas desde cero. Sí, cuando digo todas desde cero es que si no habéis dado química, pues desde dibujo pasará lo mismo, ¿vale? Empezará desde cero. No suele ser más complicado para la gente que no ha dado, ¿vale? Si hay gente que le cuesta un poco más el dibujo, pero como a mí me puede costar más las matemáticas o la física, ¿vale? No es algo limitante. ¿Vale? Sigo. Ah, antes de seguir, que luego se me va y me viene. Las personas que están en formación dual o en alternancia estudio-trabajo, una de las asignaturas optativas se les reconoce, ¿vale? De tal forma que si veis en el plan de estudios aparecerá por ahí un OB, o sea, un OP que es optativa, y eso querría decir que 3,5, o sea, 3 ECTS, Barkatu, se os reconocería, ¿vale? Entonces, una asignatura de menos que tendréis que hacer cada semestre. Las personas que siguen trabajando en terceros se les reconocería 4,5 ECTS, ¿vale? Si pasamos a tercero, al tercer curso, el quinto semestre, que es para nosotros el de la movilidad, Erasmus, llamarlo como queráis, pues es el semestre donde nuestros alumnos se van a las universidades de fuera y donde los alumnos de fuera vienen a nuestra universidad, ¿vale? Por esa razón, si os fijáis en idioma, pondrá todas I, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que todo el semestre es en inglés. Es el semestre donde nuestros alumnos pues viven una experiencia en el extranjero y los alumnos que no van al extranjero viven una experiencia aquí en Arrasate, pero con alumnos del extranjero que se integran en todo el semestre, ¿vale? Típica pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos suele ir al extranjero? Pues por curso, es decir, por clase, suele ir un 25%, ¿vale? Puede ser en tercero a estudiar o en cuarto a hacer el trabajo fin de grado, ¿vale? El proyecto, digamos, ¿sí? Y otra típica pregunta suele ser, ¿y cómo se elige quién va afuera? Pues normalmente suele ser, normalmente no, es un ranking que se hace desde que entráis a la universidad y hay diferentes criterios, ¿vale? Una de las principales suele ser las notas, ¿sí? Y luego puede ser el nivel de inglés más otras que, no que pueden ser un pelín más subjetivas, ¿vale? Normalmente suelen ser por nota y por nivel de inglés. ¿Qué quiere decir nivel de inglés? Pues que si quiero ir a Finlandia y en Finlandia me exigen un NATBAC, pues si no tienes un NATBAC no puedes ir, ¿vale? ¿Cuáles suelen ser las universidades que soléis ir? Nosotros tenemos una pega que es que a la universidad que os mandamos tienen que tener el mismo plan de estudio. Entonces, bueno, está un pelín limitado. Normalmente soléis ir a Finlandia, a Polonia, a México, ¿vale? Y alguna vez, dependiendo año, lo que sea, habéis ido a Turquía o a algún otro sitio, ¿vale? Leo a Iñaki, ¿vale? Si vengo de grado de Maigade de Oñati, ¿habría clases preparatorias
las asignaturas como física, mates antes de empezar? No, no tenemos clases preparatorias, Iñaki. Lo que sí tenemos es, una vez empezado, clases de refuerzo, solemos tener, ¿vale? Entonces, supuestamente empezaríamos bueno, con el nivel de Bachi, empezaríamos con las clases y estos últimos años lo que hemos puesto son clases como de refuerzo, de ayuda, ¿vale? Pero no habría antes de empezar, sino cuando ya habéis empezado. Va Iñaki. ¿Y dónde Night? La asignatura del quinto semestre son todas en inglés. Sí, son todas en inglés. Por lo que os solemos animar, siempre y cuando vuestro nivel de inglés no sea... Nosotros no os vamos a exigir ni FIRST ni nada para entrar a la uni, ¿sí? Lo que os exigiremos es que seáis capaces de seguir un semestre... No quiere decir que solo las asignaturas en inglés están en tercero, ¿vale? En segundo ya hay algunas asignaturas en inglés. Pero sí este semestre entero en concreto es en inglés, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenéis que ser capaces de seguir las clases en inglés, presentar trabajos en inglés, defender trabajos y proyectos en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, para eso también tenemos en segundo optativa de inglés que os puede ayudar a refrescar y a trabajar un pelín más. Si alguien cuesta o no tiene un buen nivel de inglés o decente, digámoslo ahí, pues le animamos que vaya trabajando antes de tercero, ¿vale? Para que luego no se lleve susto. Ahí en ahí. Paso a cuarto. Cuarto, pues tendríamos dos mesecitos de clases intensivas, ¿vale? Y a partir de noviembre os iríais a la empresa a hacer el trabajo fin de grado, ¿vale? Un porcentaje muy, muy elevado de los alumnas de organización industrial hacen el proyecto en empresas, ¿vale? Y nosotros hasta ahora hemos tenido suerte, el que no va a la empresa es porque se quiere quedar en la universidad, en alguna línea de investigación haciendo el proyecto, ¿vale? Todas las personas que han querido, hasta ahora, que han querido hacer el proyecto en empresa, han podido hacerlo, ¿vale? Os he dicho que también os podíais ir al extranjero dentro de este cuarto curso. Os sería, por la experiencia al extranjero que se va en trabajo fin de grado, es ir a empresas normalmente de Euskal Herria o cerca de por aquí y que tengan plantas productivas en el extranjero, ¿vale? De tal forma que nos piden alumnos para ir a la planta de Chequia de no sé dónde y os mandaríamos, ¿vale? Lo que os he dicho antes, se irá un 25% de la clase, ¿sí? Mezclando tercero y cuarto. ¿Qué tipo bueno, o trabajo fin de grado, qué tipos de proyectos solemos hacer? Pues lo que os he dicho al inicio, ¿no? Dentro de esa cadena de valor, desde que arrancamos el producto hasta que entregamos en casa al cliente, pues todas esas diferentes áreas que podamos trabajar, ¿vale? Ahí veis ejemplos, diseño y gestión de sistemas productivos y logísticos, gestión de la calidad de productos y procesos, gestión de la innovación y emprendimiento, implantación de sistemas de gestión de mantenimiento, gestión de proyectos, gestión de equipos de mejora, implantación de sistemas de calidad medioambientales, está en marcha unidades autónomas de gestión, equipos autogestionados, o sea, puede ser un montón de cosas. Ahí veis un 98% que hacemos en empresa, ¿vale? Normalmente es todos los que quieran hacer, hacen, ¿sí? Suelen ser dirigidos, tutorizados, pueden ser tanto del grupo Mondragón o no grupo Mondragón, donde vayáis a ir, y suelen ser siempre financiados, ¿vale? Con una beca de 500 y pico. Pico nunca me lo sé, ¿vale? Y bueno, un ejemplo de puestos de trabajo, esto no me suele gustar mucho porque al final os vais a dedicar a lo que queráis, ¿vale? Pero es una forma de enseñaros sí, de enseñaros en qué áreas podríais trabajar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Responsable de mantenimiento, responsable de minifábricas dentro de producción, responsable de calidad, medio ambiente y prevención, responsable de compras, aprovisionamiento, responsable de planificación, responsable de la mejora continua, investigador de centros tecnológicos, comerciales, responsables de procesos, y bueno, y más largo, medio largo plazo, ya ni lo digo, lo que queráis hacer, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el proceso para pues eso, desde que me inscribo hasta que me matriculo? Pues primero, deciros que la inscripción tenéis hasta el 13 de julio, hasta el 3, perdona, de julio. Se hace mediante la web y os podéis inscribir cuando queráis. Una vez os habéis inscrito, os llamaríamos para hacer una prueba de admisión, ¿vale? Es una especie de, bueno, de
prueba que se os hace no es para medir vuestro conocimiento en algo, sino lo que estamos intentando alinear es que vosotros vais a venir a una universidad donde bueno, el modelo educativo es peculiar, ¿vale? Y entonces lo que queremos asegurarnos es que vuestras necesidades encajan perfectamente con nuestro modelo educativo. ¿Cuál es el modelo? Pues lo que os he dicho, trabajar en equipo, cercanía, etc, etc, etc. Entonces, esa prueba de admisión irá enfocada al alineamiento de vuestras necesidades con nuestro modelo educativo, ¿vale? No va a ser de conocimiento de integrales, ni derivadas, ni matemáticas, ni físicas, ¿vale? Luego también se usarán unas evaluaciones, preguntas, pero no debéis de estudiar nada para ese día, ¿vale? Es más competencial que otra cosa, ¿vale? Una vez que hayáis hecho la prueba y si se os diga que si admitidos en la universidad, deberíais de, con la selectividad o con la selectividad aprobada, formalizar la matrícula, ¿vale? ¿Cuándo serían esas fechas pruebas específicas de admisión? Pues veis ahí, ¿no? El 28 de mayo, 17 de junio y 13 de junio, ¿vale? Visto la situación en la que nos encontramos a día de hoy, pues podemos asegurar que van a ser online, ¿vale? Pues no hay forma de hacerlo presencial. Entonces, bueno, se os llamaría una prueba online para realizar estas pruebas de admisión, ¿vale? Y, bueno, un poco la presentación, bueno, os quería enseñar un poco lo que es el grado en organización. Seguro que me quedan cosas por ahí y una vez que acabe, todavía queda alguna cosilla. Una vez que acabe, abriremos pues, más preguntillas, ¿vale? Y si, os iremos aclarando más cosas. Comentaros también que no todo es estudiar, ¿vale? Primero, tenemos un colegio, por si no habéis estado aquí en Arrasate, tenemos dentro de la universidad el Colegio Mayor Viteri, ¿vale? Donde se puede alojar y, bueno, que organizan actividades socioculturales, tertulias, etc, etc, ¿vale? Además, tenemos nuestro propio servicio de deportes que organizan campeonatos, salidas al monte, esquí, etc, etc, para que veáis que no solo es estudiar, también. Y por último, os voy a enseñar un vídeo donde se os explica un programa de financiación que tenemos en marcha desde hace muchos años y para que lo tengáis en cuenta. Voy a intentar salir. Dejar de esperar, que voy a hacer una cosilla. Y ahora os enseño. Gaur egun daukagun planarekin konparatuta bikoiztu egiten ditugu planaren dimentsioa edo errekurso ekonomikoak. Ekonomiaren bilakaren ziurgabetasuna dela eta ikasketak finantziateko daukagun programaren baliabideak handitzea erabaki dugu. Mondragon Unibertsitatean ikasi nahi duen edonor egin ahal izan dezan. Ikasturte honetan jada indartu dugu gure ikasteko finantziazio programa. Eta krisiaren eragina pairatzen hasi dien familien eskarei modu personalizatuan erantzuten ari gara. Vale, pasamos a vuestras preguntas. Animándoos, ¿vale? Os intentaremos aclarar. Iñaki pregunta. Iñaki, y para saber las convalidaciones entre grado, ¿con quién habría que contactar?
Pues con secretaría académica o conmigo, lo que queráis. O sea, lo adecuado sería primero hacer mediante secretaría académica y luego que se pusieran en contacto conmigo para analizar las Sí, convalidaciones, ¿vale? sí, Nagore, sí, ¿me os escuchas? comento el email. Bueno, el proceso sería primero hacer la inscripción a través de la plataforma online que tenemos en nuestra página web, www.mondragon.edu. Y paralelamente nos podíais enviar el expediente con los temarios por email. Os digo el email si queréis, o si no está en la web también, pero sería onarpena.ing de ingeniería @mondragon.edu de educación. Nos mandéis ahí toda la información y nosotros la procesamos, le mandamos a Aitor o hacemos las gestiones internas y ya os contestaríamos. Y al final me llegará a mí a Gorka, pero quiero decir, Eso para es. seguir el cauce oficial. Iñaki, más preguntas, ir animándoos, porfa, todas las que se os ocurran. No tenemos que nosotros preguntas que hayan aparecido, pero lo más interesante es que las propias. Animaros. Vale, si no hablamos, creo que ya has comentado, si no has comentado el tema de los turnos que suele preguntar la gente, los horarios, cuáles son en primero y en segundo y en tercero. Con ahora. En organización industrial, primero, o sea, los horarios son de 7:40, en primer curso son de 7:45 a 1, segundo curso de 1:15 a 6:30, tercer curso, como en primero, 7:45 a 1, y en cuarto, los dos meses lectivos, pues de tarde, 1:15 a 6:30. Pregunta, bueno, pues viendo un poco la incertidumbre que estamos teniendo, ¿no? ¿En septiembre qué va a pasar? Pues no tenemos ni idea. Y ahora mismo todos los alumnos, no hay clases presenciales, pero lo que sí se mantiene es el programa y la planificación. Es decir, los horarios que os acabo de decir se mantienen y las clases, en vez de ser presenciales, son online, ¿vale? Pero con sus horarios. Es decir, la presencialidad en vuestras casas es de 7:45 a 1 o de 1:15 a 6:30. Y las clases son como siempre, ¿vale? En vez de estar aquí en la universidad, estáis en casa, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues no tenemos ni idea. Estamos visualizando y trabajando para todos los escenarios posibles, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Nosotros, os he dicho, nuestro modelo educativo es cercano, es proyecto, es al lado del alumno. Para eso tenemos Lantaldes, el coordinador es el que tiene relación directa y ante los problemas podéis dar con el coordinador para que os ayude. Y eso de forma presencial se hace muchísimo mejor que online, ¿vale? Entonces, nuestro modelo es presencial. ¿Qué pasa? Pues que hasta que no nos digan que se pueda hacer presencial, estamos barajando todos los posibles escenarios. Siempre primando la salud y la seguridad de los, ¿vale? Entonces, bueno, pues en septiembre no sabemos cómo. Puede ser totalmente online, puede ser totalmente presencial o puede ser un mix, ¿vale? Puede ser ad hoc, dependiendo de si estás en primero, segundo, tercero, por mes, ¿vale? Pero que sepáis que las clases siguen su normalidad, sus horarios, sus puntos de control desde casa y todo de forma, en vez de hacerlo presencial, online, ¿vale? Julen, ¿en qué fecha arranca el curso? Voy a decir lo mismo. Suele arrancar la primera semana de septiembre. Con todo esto, no aseguramos que vayamos a empezar en la primera semana. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de lo que vayamos a hacer, tendremos que adecuar clases, asegurar distancias, etc, etc. Eso ya lo iremos informando, ¿vale? Hasta ahora, el primero siempre ha arrancado la primera semana de septiembre, ¿vale? Se ha solido hacer es una especie de ongietorri y bueno, y la segunda semana empezáis las clases formalmente, ¿vale? Cuando digo formalmente es horarios normales, clases normales, los primeros 2-3 días suelen ser de ongietorri más que otra cosa. El curso que viene no sé cómo vamos a hacer. Entonces puede ser la primera semana, la segunda. Eso sí, en junio 14 ha acabado, ¿vale? Bueno, 14 es este curso académico.
suele ser septiembre, junio este año acaba el 14. Ayulen. Más preguntas, animaros, somos poquitos. Estela, más Creo que has comentado casi todas las dudas que suelen surgir también durante la presentación, el tema de la carga de trabajo para compaginar. Sí, no sé, bueno, sí, un poco para que sepáis, ¿vale? Si veis el plan de estudios en la web, pues aparecerá que cada semestre son 30 ECTS, ¿vale? Cada ECTS es una medida normalizada, ¿vale? Un ECTS corresponde a 25 horas de trabajo por parte del alumno. Puede ser clase, puede ser exámenes, puede ser de estudio, ¿vale? Si multiplicamos los 30 ECTS por las 25 horas, pues ese es el esfuerzo que tenéis que hacer en ese semestre, ¿vale? Si los dividimos por días de clase, sale que son al día 5 horas de clase y 3 en casa. Algunos serán 3, otros serán 4, es una especie de media, es una forma de cálculo. ¿Con eso qué quiero deciros? Pues que el nivel de esfuerzo a realizar es elevado, ¿vale? Quiere decir 5 horas más en casa hay que trabajar, ¿vale? Por eso también aprovechar la típica duda que suele salir es y los exámenes. Nuestro modelo educativo es evaluación continua. ¿Qué evaluación continua? Que no hay un examen final, sino que va a haber un montón de puntos de control y calificaciones por trabajos, por proyectos, etc. ¿Vale? Esto que exige un trabajo continuo. Aquí los sprints pues no funcionan. ¿Por qué? Pues porque si hago sprints normalmente alguna se me escapa, pero luego tengo recuperación y tengo otro punto de control y encima tengo que entregar trabajos. O sea, se hace la pelota grande. Entonces, por contra, ¿qué quiere decir? Pues bueno, tengo más oportunidades de hacer las cosas. ¿Sí? Nuestro modelo se fomenta y se basa en el trabajo diario, ¿vale? Y en el esfuerzo. No son sprints de 100 metros, sino que es una maratón, ¿vale? Y a lo largo de los 4 años. Eso, pues, suele ser un cambio grande, ¿no? De pasar a batch y con vuestras, no sé cómo decirlo, con vuestras, no sé cómo decirlo, vuestros hábitos, digámoslo así, el cambio a la universidad, ese cambio de hábito a veces os suele costar un poco, ¿vale? Bueno, yo lo que os diría es que se os exige un trabajo diario y constante. ¿Hay más preguntas? Y el compaginarlo con el trabajo, ¿cómo es la experiencia de los alumnos? Porque han solido, bueno, Normalmente, antes lo que os he dicho antes, la gente está muy, muy a gusto trabajando. Sí es verdad que dice que tienen que, bueno, hay una parte de su vida pues que tienen que privar un poco de tiempo, es decir, no tiene tanto tiempo para lo que le gustaría, pero también es verdad que el tiempo que tiene lo aprovecha muchísimo mejor. En clase aprovechan mucho mejor el tiempo, encima, bueno, todo lo que están viendo en clase lo están viendo en su día a día en la empresa. Entonces, bueno, pues es una forma cuesta, pero también se le premia con eso que yo estoy viendo todos los días, me sirve para aprender mejor lo que hay en clase. La gente suele tener miedo que se le baje la nota o que los resultados académicos sean peores. Normalmente no suele pasar, ¿vale? Es más, se suele mantener. ¿Por qué? Pues porque el aprovechamiento del tiempo, como os he dicho, es entonces, si le preguntas a cualquiera que esté haciendo una asignatura matemática, dirá que es durillo, están súper a gusto. ¿Vale? Encima, bueno, pues es un dinero que vas ganando y para las empresas también les sirve bueno, pues para cazar el talento, ¿vale? Es una buena oportunidad para las empresas. Las empresas normalmente vienen donde nosotros, se os pide, bueno, nos piden un alumno para hacer un trabajo y nosotros vamos a clase, pues, cuando digo vamos a clases, como nos comunicamos con vosotros y os decimos, ha salido esta oportunidad para hacer alternancia de estudio y trabajo, si queréis mandarnos el currículum y es el alumno, o sea, es la empresa. Entonces, bueno, para ellos también y para las empresas es una opción o es una oportunidad para cazar el talento. ahí. Julen, ¿va a haber nota de corte? De primeras no. ¿Vale? En los últimos años hemos visto una evolución muy positiva en el grado en organización, ¿vale? Hemos visto cada vez veníais más o habéis venido más gente, hasta tal punto que este curso académico hemos tenido 2 grupos en primero. Están 71 personas. De cara al curso que viene, no estamos pensando en limitar porque creemos que las empresas tienen la necesidad de ingenieros en organización industrial.
Por lo tanto, para el año que viene no preveemos ninguna nota de corte, entonces todo el que quiera, la previsión es que entre. Estamos preveyendo 2 grupos y ya veremos al final lo que sale. No hay nota. Venga, más cosas. La típica que soléis preguntar, ¿cuántos repiten, cuántos no repiten? Normalmente en la organización industrial los que repiten son en primero. En segundo, en tercero es muy raro que repitan, suele haber 1, 2. Casi todos los que repiten suelen estar en primero. Y el porcentaje no es muy elevado, pero depende también del curso académico. En el último curso pues ha habido 10 personas que han repetido de 70 más. ¿Vale? Normalmente en grupos de 40 y pico suele haber 5 repetidores. De esos repetidores que se quedan, algunos se da de baja, o un par de ellos se dan de baja y el resto sigue su camino. Es decir, el repetir no es el fin del mundo, sino que, bueno, pues a la gente le cuesta adaptarse, más o menos dependiendo de esas rutinas que os he dicho. Entonces, hay gente pues, que le cuesta arrancar un poco y una vez que pasa de primero a segundo, luego no vuelve a repetir, ¿vale? Entonces, tenemos, por suerte, no muchos repetidores y los repetidores que no abandonan siguen. ¿Hay más preguntas? ¿Todo claro? Animaros, que seguro que tenéis alguna por ahí. ¿Tengan ahora alguna que se nos ocurra? Estoy cotilleando. Yo creo que todas más o menos ya las hemos dicho. Lo de la prueba de acceso, en qué consiste, que suele ser otra pregunta de las típicas, ya hemos comentado, que no hay que estudiar. Sí, Julen, pregunta otra vez. Los plazos para solicitar las becas Vale. son... En principio contamos con las becas oficiales del Gobierno vasco y del Ministerio de Educación. Si sois de aquí, de la comunidad autónoma, en principio habría que pedir las becas del Gobierno vasco y normalmente las suelen convocar. Digo normalmente porque este año, en principio, esperemos que todo se mantenga igual, aunque hay cosas que están teniendo retraso, pero normalmente para cuando empezáis las clases para septiembre ya suele estar la convocatoria abierta y suele estar abierta hasta el 15 de octubre más o menos. En el caso de Becavide, bueno, que no es en sí una beca, sino es un plan de financiación, sin ningún compromiso, desde ya podríais hacer la solicitud de que os hicieran el estudio de vuestra situación familiar y cómo podríais hacer los pagos. Bueno, no sé si os ha quedado, os habéis, bueno, no explicaba mucho en el vídeo el tema de qué consiste, no sé. El tema, bueno, una de las características principales es que se planifican los plazos en función a las posibilidades de cada familia. Entonces, lo que puede ser, lo que tendríais que pagar el primer curso, pues podría ser que se pagara en curso y medio o más y todo sería sin intereses. Entonces, no hay un plan general para todos, sino que es un plan individualizado. Entonces, eso pues se puede solicitar que se haga el estudio y después, sin compromiso, se decide si se entra en el proceso, si se acepta la solicitud o la oferta que se hace de Becavide o si no os interesa, pues no pasa nada. En principio, en relación a las becas, eso sería todo. Preguntas. Sobre PBL, sobre trabajo, sobre puntos de control, sobre extranjeros, sobre proyectos, sobre, no sé. Sí. Intento tocar todos los palos un poco para intentar aclararos lo que es lo más importante de nuestro modelo educativo, ¿vale? Entonces, no sé si os ha quedado dudas con alguna de ellas. Bueno, sobre las becas, también decir que tenemos otra serie de becas propias de la universidad, que son como la familia numerosa.
matrícula de honor, el bachillerato y demás. Esas también se suelen solicitar normalmente paralelamente a la solicitud del Gobierno vasco en las mismas fechas, más o menos. Miráis un poco en la web y normalmente, una vez que estéis matriculados, nosotros os enviamos la convocatoria a todos de las becas que hay y cuándo tenéis que hacer la solicitud. Una pregunta más. Pues como yo creo que hemos tocado un poco todo, los temas en principio y las dudas que suelen surgir en las jornadas. Si os dejamos medio, sí, dejamos medio minuto, eso es. Última oportunidad. No, deciros que parece que os estamos presionando en tiempo. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, poneros en contacto con nosotros a través de la web. Cualquier duda que tengáis nos lo harán saber y os respondemos, ¿vale? Que no es ahora o nunca. Cualquier cosa que tengáis, escribís y os vamos aclarando todo lo que os... Tenéis eso, el contacto, tanto el número de teléfono como el email en la web. Entonces, para cualquier cosa que igual ahora no se os ocurre, pero dentro de media hora, dentro de una hora y mañana o incluso dentro de 15 días, da igual. Nos preguntéis con tranquilidad. Eso es, cualquier cosa que tengáis, nos preguntéis con total tranquilidad, ¿vale? Os parece que no, Os agradeceros un montón pues, el haber venido a estas jornadas de puertas abiertas un poco raras para nosotros, pero como es lo que toca, es lo que toca. Es que ricasco.